Buenas noches, bienvenidos. Un minutito y ya comenzamos. Un minutito más, chicos, ya comenzamos. Perdón por la demora.
Bien, ahora sí, les pido perdón por la demora. Comparto pantalla. Me dicen si se está viendo bien la pantalla. Perfecto, vamos a poner, recuerden activar el audio por las dudas. Comenzamos, bien, por si alguno no tiene algún problema con el audio. Bueno, bienvenidos. Antes de arrancar con la unidad número 1 del módulo 2, les comento que, recuerden, acá arriba hay un link a videos, viene una lista de videos completa de YouTube. Algunos videos, obviamente, esta es la lista completa de lo que es React, algunos son temas que vemos más adelante, y esta semana que pasó estuve agregando algunos videos. Los que agregué, ahí siempre están los que les voy agregando de la resolución de ejercicios de unidad optativo y las clases, bien, para que puedan ver el subtitulado, y los que agregué o que están más relacionados con la unidad que vimos anteriormente están también acá, ¿bien? Videos que hablan un poquito de la teoría de componentes de React, hablan de la creación de componentes con clase, creación de componentes con funciones, el manejo de propiedades, bien, con clases y con funciones, cómo trabajar, una primera aproximación a cómo trabajar con CSS y con estilos, y el operador map, lo que son objetos en JavaScript, ¿bien? Lo que es un objeto literal que se usa muchísimo, explicado, digamos, en uno de los videos. Véanlos tranquilos, cualquier duda, obviamente consulten por el foro. La idea es, en lo posible este fin de semana, ir armando más videos relativo a los temas que vamos viendo. En lo posible no, voy a armar, por ahí no sé si sábado o domingo, pero creo que ahora el lunes vuelve a ser feriado, así que lunes o martes voy a estar armando, estén atentos, igual yo les aviso por el foro. Si algún tema no quedó claro de lo que vimos hasta ahora, les pido que me avisen, así si puedo también armo algún video explicando, repasando algún tema, ¿bien? Igual primero peguen una mirada a los videos que están, porque justamente se vuelve a tocar lo que es propiedades, se vuelve a tocar lo que es generación de componentes, bien, un montón de temas de lo que estuvimos viendo justamente hasta ahora. Esta clase igual es una clase particular porque arrancamos repasando lo que vimos la clase pasada, porque son temas súper importantes, así que le vamos a pegar un primer repaso a lo que es componentes y propiedades en React, para luego meternos en estados, y si llegamos, vemos ciclos de vida que está dentro de la unidad. La realidad es que muchas veces yo corto y lo dejo para la clase siguiente, ¿bien? Porque a veces se hace, si no, muy largo, muy tedioso, y todos estos conceptos son importantísimos entenderlos, entonces a veces es preferible pasar algún temita para la unidad siguiente, y en ese caso vemos si editamos la tarea para que no le pida nada relativo a algún tema que no lleguemos a ver en clase, ¿bien? No se preocupen por eso. Siempre digo lo mismo, a veces trasladamos un tema de una unidad u otra para que no se haga tan chicle la clase y después no se entienda nada, pero se ven todos los temas que están en el temario cuando llegamos al final del curso. Bueno, lo bueno de este curso es que recién habilitamos la unidad ayer a la noche, porque es a partir de hoy, así que si hay que corregir tarea o algo, no se ve ninguno afectado. Está bueno esto de que la clase quede el día de la unidad. Entonces, repasemos primero un poco lo que vimos hasta la semana pasada, ¿bien? Bueno, habíamos visto que teníamos la carpeta public, habíamos ya visto de la semana anterior que con npm start bien levantamos nuestra aplicación React. Esto va a ponerla a escuchar en el puerto local, en el localhost puerto 3000, y a partir de ahí vamos a poder empezar a trabajar. Habíamos visto que para crear un componente lo hacíamos en la carpeta source, que ese componente podía ser de tipo clase o de tipo función, ¿bien? Cuando creábamos un componente de tipo clase tenía que tener una estructura determinada, ¿bien? La palabra reservada class, el nombre que le queremos dar al componente y que herede de component. Component y React lo importamos acá arriba en esta línea, ¿bien? From React. En los videos que les comenté está explicado nuevamente todo esto. Y luego hacemos un export default de este componente que creamos como clase. En el caso de crear un componente tipo función, hacemos el import React, no importamos component, y directamente declaramos la función, el nombre del componente, los argumentos o parámetros que queremos, y el export default. ¿Ven? Siempre el export default lo tenemos que tener.
Dijimos que hasta que veamos el módulo de ruteo, todo lo vamos a inyectar en el componente app, y que inyectar un componente implica importar el componente que queremos utilizar, para lo cual declaramos import, el nombre del componente, from y el archivo en el cual está declarado, sin especificar la extensión. Por ejemplo, acá estamos importando el componente inicio, que está declarado en ./inicio. ./inicio es este archivo inicio.js, y habíamos declarado una clase que hereda de component denominada inicio. ¿Bien? Una vez que hacemos eso, inyectamos el componente, que es hacer este pseudo tag, ¿bien? Con menor el nombre del componente, barra mayor, y lo que va a hacer React es reemplazar este tag por el contenido del componente. Va a venir y ese tag lo va a reemplazar por el contenido del componente inicio, que básicamente es todo esto. ¿Bien? Por ahora, todo componente que nosotros querramos ver en pantalla lo vamos a colocar, lo vamos a inyectar en app. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía no vimos navegación. Ya vamos a ver navegación y de esa manera vamos a poder tener varias páginas. Y por último, habíamos visto la clase pasada, por ejemplo acá en inicio, que nosotros queríamos imprimir distintas frutas. Entonces lo que habíamos hecho es un componente fruta, habíamos hecho uno como clase y uno como función, y el componente para imprimir la fruta que yo quiera, la estructura es igual, sea una clase o una función. Bien, nos quedaba un div con dos div que mostraban el nombre y las calorías de la fruta. Entonces, esto, digamos, para poder reutilizarlo, ¿bien? Usa propiedades. Las propiedades nos permitían de un componente superior o padre enviarle información a uno inferior o hijo. ¿Qué quiere decir? Del componente inicio inyecto el componente fruta, pero al hacerlo le estoy mandando el nombre y las calorías de la fruta para que este componente fruta lo tome como propiedad y lo imprima. Entonces ahora este componente fruta lo puedo reutilizar para imprimir varias frutas con la misma estructura. Esas propiedades, bien, que le paso de un componente superior a un componente padre a un inferior o hijo, las va a recibir el hijo si es una función en el argumento props, ¿bien? Y en el caso de ser una clase, va a tener que tener declarado el constructor de la clase, va a recibir props, va a llamar al método superprops y de esta manera va a tener la variable this.props. En caso de ser una clase, la variable es this.props, en caso de ser una función es directamente props. ¿Qué hace este constructor? Bueno, el constructor de una clase es un método que se ejecuta siempre que instanciemos la clase, o sea, digamos cuando la comenzamos a utilizar. Cuando alguien inyecta el componente fruta, lo primero que se va a ejecutar es el constructor. El constructor va a recibir las propiedades, props, y superprops es llamar al método constructor de la clase component. Y el método constructor de la clase component es, en definitiva, el que me habilita a mí este this.props. ¿Bien? Esto medio que pueden usarlo como receta. De nuevo, yo creo que la mayoría de ustedes va a ir a este esquema de funciones en lugar de clases. Nosotros empezamos viendo todo como clase, después vamos a funciones, por cómo empezó React, pero van a ver que después, llega un momento, la mayoría de ustedes va a usar funciones, que es lo que se está usando hoy día en React. Y de esa manera, entonces, la propiedad de nuevo nos permite reutilizar código, porque lo que hacemos es un componente que pueda recibir información. ¿Bien? Y eso es más que importante. ¿Se entiende? ¿Dudas? Excelente. Entonces avanzamos. Vamos a avanzar viendo estados primero y después nos metemos con algún otro temita antes de ciclos de vida. O por ahí hemos estado ciclo de vida y los otros lo dejamos para después. Bueno, imaginemos que acá que tenemos nuestro componente frutas, ¿bien? Que nos muestra cada fruta y su caloría.
el input que había quedado acá abajo lo podemos borrar en este registro, bien. Vamos a sacar esto para que no confunda, era más que nada para que sepan cómo, que vimos al final de la clase anterior, cómo hacer el TP del módulo 1 obligatorio, ¿bien? Quien no lo hizo, ve al final de la clase anterior que explicamos ahí cómo hacerlo. Yo ahora quiero hacer, bien, que esa fruta que vemos acá se pueda comprar, ¿bien? Y que al comprarse se muestre un mensajito en pantalla agradeciendo la compra. Algo muy sencillo, ¿bien? Un botón donde yo ponga comprar, al hacer clic se ejecute el comprar y se muestra un cartel. Entonces, vamos a donde yo quiero poner el botón para comprar una fruta en particular. Bien, no voy a hacer un carrito de compras, voy comprando alguna fruta. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en el componente fruta tipo función o en el componente clase, vamos a usar la clase primero siempre, vamos a colocar un botón. Bien, ese botón entonces lo vamos a poner en el JSX. Recuerden que esto parece HTML, pero no lo es. Pero a priori no van a tener problema. Bien. Van a declarar el tag button igual que lo hacían en el HTML y acá vamos a poner comprar. La idea es que cuando alguien haga clic en este botón, se ejecute algo, ¿bien? Que haga visualizar el mensaje en pantalla, ¿bien? Recién estoy viendo. Sí, tuvo la otra vez, creo que había tenido el mismo problema, ¿no? Me parece, Mariana. ¿Del resto todos me escuchan bien? ¿Estás escuchando ahora, Mariana? A ver, por las dudas, sí. Acá me deja hacer algo, pero no creo. Bueno, creo que sí, ¿no? Puso que sí. Bueno, avanzo entonces. Entonces, hagamos el botón comprar. Vamos a ver un cachito de eventos para poder hacer el ejercicio o la demostración esta que vamos a hacer. Vamos a ver una cosita de eventos, después eventos lo vamos a ver un poco más adelante. Yo lo que quiero hacer acá es un clic, ¿bien? O sea, capturar el clic. Y que cuando yo capture el clic, ejecute un método de la clase. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá, ¿bien? Y voy a declarar la... Estoy esperando por las dudas a ver si responde Mariana, pero creo que no, ¿no? Un cachito, espero a ver si... Sí, debe estar... No, yo para que no le quede... Bueno, sí, avancemos. Bueno, voy a venir acá y voy a declarar el método en la clase, ¿bien? Entonces primero vamos a verlo de esta manera. Vamos a declarar este método, lo vamos a llamar handleClick. En React hay una buena práctica, bien, que solemos llamar a los métodos. Los métodos son como funciones, no declaramos el function, bien, no declaramos el function, sino que declaramos directamente el nombre del método, bien, paréntesis para los parámetros, llave de apertura, llave de cierre dentro de la definición de clase, o sea, dentro de la llave y el cierre de la clase. Vean, a la misma altura que el constructor o a la misma altura que el render. Declaramos el handle click y yo lo que voy a hacer acá primero es un alert, ¿bien? Para mostrarles cómo capturar el click. Cuando yo capture el click voy a ejecutar este método handle click y se va a ejecutar este alert. ¿Cómo capturo el click en el botón? Bueno, en lugar, vieron que en JavaScript usábamos el onClick todo en minúscula. Bueno, en React, en lugar de usar el onClick en todo en minúscula, la letra C va a estar en mayúscula.
Y cualquier evento de los que conocemos nosotros, de JavaScript, el onChange, el onClick, el onBlur, es todo igual. La única diferencia es que la primera letra después del on va a ser mayúscula. En lugar de ser todo minúscula, la primera letra mayúscula. OnClick igual, y acá van a poner llave de apertura, llave de cierre, el método que quieren ejecutar. Por ejemplo, handleClick. Como esto es una clase y esto no es HTML, este JSX está dentro de la clase fruta y el handleClick también está dentro de fruta. Entonces tenemos que poner this.handleClick. En definitiva, el operador this de clase, que también lo vemos en props, es como una autorreferencia a la clase. Nosotros ponemos this, estamos haciendo referencia a la clase fruta. This.props, estamos haciendo referencia a la propiedad props de la clase fruta. Y this.handleClick a la propiedad handleClick, o en este caso, mejor dicho, al método handleClick de la clase fruta. Por eso el this, porque es como que nos autorreferenciamos. This.handleClick. No se le pone paréntesis, ¿bien? No se le pone paréntesis porque handleClick va a recibir sí o sí un solo parámetro. Después veremos cómo hacemos para mandarle parámetros, pero acá no se le pone paréntesis como comúnmente lo hacemos al llamar una función o al llamar un método, ¿bien? Sí, el onClick se usa de la misma manera en clases o en funciones, ¿bien? Entonces, alguien cuando haga clic va a llamar a thisHandleClick. thisHandleClick es este método handleClick de acá. El parámetro siempre va a ser el mismo, puede estar o no. Y al hacerlo se va a ejecutar el alert. Exactamente, es camel gaze. ¿Bien? Entonces, si yo hago clic, se ejecutó el alert. Hasta ahí, perfecto, capturé el evento onClick en el botón comprar. Vean que ahora todos los productos tienen el comprar. Bien, y yo pude capturar el clic, por eso me muestra ese alert en pantalla. ¿Hasta acá se entiende? No se sumó de nuevo. No veo que sea. A ver, por las dudas voy a ver si no escribió algo. No, por ahí tardan en reiniciar y por eso no se sumó. Avancemos un poquito más y si no vemos. Bueno. Ahora yo lo que les decía que quiero hacer es cambiar el DOM, porque básicamente yo lo que quiero hacer es mostrar, cuando alguien haga clic en comprar, mostrar un mensaje que diga gracias por su compra en ese producto, ¿bien? En ese producto en específico. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros queríamos cambiar el DOM, teníamos que usar el inner HTML? ¿Se acuerdan el document, get element by ID, inner HTML y demás? Para modificar ese DOM. En React no vamos a hacerlo de esa manera, vamos a usar estados. Bien, entonces las propiedades es algo que el componente recibe como parámetro, mientras que el estado es algo que el componente define y que se va a cambiar en ejecución, o sea que se va a cambiar durante la ejecución de la aplicación, en cualquier momento, y que cuando se haga se va a renderizar nuevamente el componente. Entonces, ¿cómo primero definimos un estado? Después repasamos igualmente. En el constructor vamos a poner this.state igual llave de apertura, llave de cierre, y acá podemos declarar, por ejemplo, el estado mensaje con un string vacío. De esta manera estamos definiendo un estado. En los componentes de clase, todo componente va a tener solamente un estado que va a ser un objeto. ¿Bien? Un objeto, por eso llave de apertura, por eso llave de cierre. Entonces, ese objeto puede tener la propiedad mensaje y, por ejemplo, vamos a poner otra propiedad para que vean título, ¿bien? Título va a ser la fruta, no sé, fruta, ¿está? Para entender que un estado
es un objeto, por eso llave de apertura cierre, y los objetos se dividen las tuplas por coma, bien, que tienen la propiedad y valor. Hay un video de nuevo explicando un poco esto, véanlo, pero que en definitiva un componente tiene un único objeto estado, pero que a su vez ese objeto estado puede tener muchas propiedades, ¿bien? Entonces, si yo quiero imprimir, bien, el estado título en el JSX, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner llave de apertura, llave de cierre, this.state.título. ¿Bien? ¿Por qué this.state? Bueno, this.state voy a estar haciendo referencia al estado. Punto título a la propiedad título definida dentro del estado. ¿Bien? Entonces, acá estamos haciendo la referencia a la propiedad título dentro del estado y lo estamos mostrando dentro del JSX, dentro del HTML. Ahora, por otro lado, vamos a hacer lo mismo con mensaje, ¿bien? Vamos a colocar un div, por ejemplo, puede ser un div, un label, lo que ustedes quieran, un spam. Y acá vamos a poner otra vez llaves. Acuérdense que las llaves las ponemos cuando queremos interpretar algo, una variable, una constante. En este caso, la propiedad mensaje del thisState. Entonces, this.state.mensaje. ¿Bien? This.state.mensaje. Entonces, ahí hacemos referencia al estado mensaje. Hasta acá. Vamos a ver que acá dice fruta, y en mensaje no hay nada, no se ve nada porque es un string vacío. Ahora, yo quiero que cuando alguien haga clic, cambie el mensaje y ponga gracias por su compra. Entonces, para cambiar un estado en React, no hacemos lo que solemos hacer en otro lado, que es dice state mensaje, por ejemplo, le asignamos gracias por su compra. Bien, esto no nos va a funcionar. Lo hacemos de la siguiente manera. This.setState y entre paréntesis un objeto, llave de apertura, llave de cierre. Y le vamos a decir que a la propiedad mensaje ahora quiero asignarle gracias por su compra. ¿Bien? Entonces veamos. Fruta, el mensaje está vacío. Cuando hago clic en comprar... Ah, perdón, me olvidé esta parte, está bien. Me olvidé que lo había declarado de esta manera. Cuando hago clic en comprar, tira el error, ¿bien? Que setState no está definido. Bueno, tenemos dos maneras de trabajar esto en React. Si declaramos los métodos de esta manera, que es según ECMAScript 5, digamos, cuando hacemos el thisHandleClick, tenemos que añadir al final .bint this, porque si no, se pierde la referencia del operador this. Entonces, cuando yo quiero hacer acá thisSetState, me tira un error. Vamos a ver primero cómo funciona y ahora repasamos eso. Vean que hago clic, me dice gracias por su compra. ¿Bien? Inclusive lo podemos poner dentro del botón para que se vea más claro. Fíjense, ahí vacío, hago clic, gracias. Bueno. Ah, está bien, quedó arriba, gracias por su compra. Gracias por su compra, gracias por su compra. Entonces, termino de entender qué es estado y después vemos lo del bin. Fíjense entonces que cuando usamos el estado lo usamos cuando el componente tiene algún comportamiento que requiere modificar algo en ejecución. Mientras que la propiedad es algo que al componente fruta le llega como información, como parámetro, en este caso inicio le manda ese parámetro a fruta, el estado es algo que es propio del componente. Y que cuando nosotros queremos que cambie el comportamiento en ejecución, usamos un estado. Y por ejemplo, a través del estado modificamos el DOM. Vean que todo esto aparece así, pero cuando yo hago clic en comprar, ¿qué pasó? Se modificó el DOM. ¿Bien? Para eso usamos los estados. Entonces, ¿cuándo usamos estados? Cuando requerimos, en definitiva, modificar el DOM en ejecución por parte del usuario. ¿Cuándo usamos propiedades? Cuando requerimos que el componente reciba información para justamente poder reutilizar el componente. Propiedades, estados, componentes. Tres conceptos básicos y fundamentales en React. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá, chicos, lo de estados? Ahora repasamos lo del bin this y todo eso, pero ¿se entiende cómo funciona? Lo declaramos con thisState. Después vamos a ver que en funciones es totalmente diferente, pero en clases es con this.state. Es un objeto, puede tener n propiedades.
Para mostrar el estado en el JSX, entre llaves this.state, la propiedad que queremos mostrar, por ejemplo, título. Para modificar el estado, tenemos que usar el método thisSetState. thisSetState, un objeto, el estado, la propiedad que queremos modificar del estado y el valor que le queremos asignar. Una cosa importante, vean que cuando yo hago clic en comprar, hago thisSetState de mensaje. Pero si se fijan, cuando yo hago clic, vean que cambió mensaje porque ahora me muestra esto, pero el título lo mantuvo. ¿Ven que título no lo pisó ni nada? Yo acá no estoy poniendo nada en título. El setState tiene una particularidad. Lo que hace es un merge, es decir, si yo le digo en el setState que cambie mensaje y el estado tenía otra propiedad que es título, solo toca mensaje, el título lo mantiene como estaba. ¿Bien? Entonces, es como que solo me va a modificar las propiedades que yo le haya declarado acá. El resto quedan tal cual estaban. Es un comportamiento diferente a lo que son hooks en funciones, ¿bien? Que es una especie de estados pero en funciones. Exacto, lo hereda de component el state, exactamente. ¿Se entiende entonces hasta acá, chicos? Sí, vamos a ver hooks. ¿Se entiende qué son los estados, para qué se utilizan, qué diferencia tienen con las propiedades, cómo declararlo, cómo modificarlo y cómo mostrarlo en el JSX? Si alguno tiene dudas de esto, o de propiedades, o de componentes, por favor pregunte. El resto pónganme sí, o si tienen dudas, por favor pregunten porque es el momento. Yo repito lo mismo, estos conceptos son fundamentales. Ok, ¿no entendiste el concepto? O sea, ¿para qué sirven? ¿O no entendiste? Ok. No, a ver, podés hacer un componente mensaje que reciba el mensaje como propiedad, sí, lo podés hacer. Es una manera de hacerlo, ¿bien? Pero sí, sí, tranquilamente esto podría ser otro componente, ¿bien? Eso de dividir en componentes, sí. ¿Cómo se usa en estado, Camilo? Bueno, ahora igual vamos a hacer otro ejemplo, pero básicamente en el constructor, bien, de la clase tenés que declarar this.state y igualarlo, perdón, a un objeto. Ese objeto en definitiva va a ser el estado. El estado tiene n propiedades, o sea, acá podés meter las cantidades de propiedades que vos quieras. En este caso, la propiedad mensaje, la propiedad título. Para mostrar la propiedad de un estado, bien, en el JSX del componente, tenés que declarar entre llaves this.state, que es el objeto que hace referencia al estado, y la propiedad que querés mostrar. Por ejemplo, título. Cuando vos pones this.state.título, va a mostrar lo que tenga el estado en título. Cuando pones thisState mensaje, va a mostrar lo que tenga el estado en mensaje. Entonces, hasta ahí cómo inicializás el estado, cómo lo mostrás en el JSX. Si, por ejemplo, cuando alguien haga clic, bien, querés modificar el estado, cuando alguien hace clic, lo capturás en un método, en este caso handleClick, entonces decís en el onClick con la C mayúscula, ejecuta this.handleClick para llamar al método handleClick, .bind entre paréntesis this. ¿Bien? Y acá, para modificar un estado, haces this.setState. SetState es un método que recibe un objeto como parámetro con la propiedad del estado que querés modificar. En este caso va a recibir el objeto con la propiedad mensaje, ¿ves? El mensaje tiene un valor. Entonces lo que va a hacer React es al estado mensaje que estaba en string vacío, le va a poner gracias por su compra. Como modificó el estado, va a volver a renderizar el componente, por ende ahora se va a ver el this.state.mensaje. SetState está predefinido, es parte de React, exactamente. Es totalmente diferente porque no se usa nada de todo esto, se usan hooks. Esas propiedades que están en el state no pueden estar en la clase fruta. Esta es la clase fruta, ¿eh? Y cuando alguien hace clic, setear ese atributo,
No, o sea, si vos decís si yo puedo hacer disfruta, o sea, mensaje así, no. Porque no, a ver, ¿cuál es la particularidad del estado respecto de una variable de clase? Esto sería una variable de clase. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que React lo que detecta con los estados es que cuando alguien lo modifica, vuelve a renderizar. En cambio, con esta variable no. O sea, React, cuando vos haces ese state internamente, muy vulgarmente lo voy a explicar, está haciendo el document get element by ID inner HTML que ustedes hicieron en la unidad 1 y 2. Se los está resolviendo. ¿Bien? Entonces, como que detecta en qué parte del DOM se usa ese estado y vuelve a renderizar. ¿Se entiende? Ahí por ahí se ve un poco más claro. Cuando ustedes hacen el set state, están haciendo como el document get element by ID con el inner HTML. Están modificando el DOM. Lo hace de otra manera React, pero ven, el DOM era este. Cuando hago clic en comprar, lo modificó. Lo cambió. ¿Bien? ¿Se entiende? Funciones es diferente porque usa otra cosa que se llaman hooks de estados. Lo vamos a ver después, no ahora. Bien, por ahora nos vamos a meter con clases. Funciones si quieren usar para elementos que no manejan estados, que manejan propiedades, porque pueden tener componentes que manejen estados y propiedades, o componentes que manejen solo estados, componentes que manejen solo propiedades. Cuando ustedes usan un componente que solo maneja propiedades, pueden usarlo ya como función si quieren. Cuando tengan componentes que manejen estados, usen todavía clases. ¿Bien? Podemos modificar, ven, acá pueden hacer otro método para que vean, es más, no va a venir bien, para que vean, ese otro método no se tiene que llamar handle click, le puedo poner modificar título. ¿Bien? Lo pueden llamar como quieran los métodos. ¿Por qué se le suele poner handle y el evento? Por una buena costumbre. Pero acá, por ejemplo, voy a tener dos métodos que se ejecutan con un clic. Entonces le puedo poner el nombre que quieran. ¿Bien? No están obligados a usar handle click. Y ahora lo voy a declarar de otra manera. Lo voy a declarar modificar título igual, paréntesis, flecha, llave de apertura y cierre. Con una función arrow. ¿Se acuerdan de las famosas funciones arrow? Vean que esto, declarar esto así y declararlo así es exactamente igual. ¿Bien? Cambia de manera sintáctica, lo declaramos. Esto es una función, y esto es una función, o esto es un método y esto es un método, ¿bien? Para que quede claro. Pero hay una gran diferencia. Cuando yo haga el botón acá, con el on click, ¿bien? Cuando yo haga clic, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar dis.modificar título. ¿Bien? No le voy a poner el bin dis. Vamos, en lugar de poner vamos a poner cambiar título. ¿Bien? Y acá, perdón, modificar título, ¿qué va a decir? This.setState, el objeto, y título le vamos a poner dos puntos, fruta modificada. ¿Bien? No importa, para que vean. Fíjense ahí, cuando yo digo cambiar título, cambió el título. Vean que, miren, vamos a hacer acá, miren. Hago comprar, mostró el mensaje. Hago cambiar, no tocó el título. Hago cambiar título, tocó el título, no tocó el mensaje. Ven que los set state lo que van haciendo es evaluando exactamente qué quieren cambiar. Pero por otro lado, si yo declaro el método de esta manera con la función arrow, no me hace falta acá poner el bin dis. Omito esa parte. Cuando esto es declararlo con digamos, el ECMAScript 6, que es usando funciones arrow, y esto es con ECMAScript 5. Con ECMAScript 5 teníamos una problemática que se perdía el bindeo del dis. Con ECMAScript 6 y la función arrow soluciona ese problema, no pierdo el bindeo. Por eso la función arrow no solamente es una simplificación sintáctica, sino que tiene un montón de mejoras. No puedo cambiar calorías desde acá porque es una propiedad. Las propiedades yo no las puedo modificar. ¿Bien? Puedo llegar a cambiar un estado que muestre u oculte las calorías. Eso sí lo puedo hacer. ¿Bien? Pero todavía no vimos renderizado condicional y no me quiero meter ahora en ese lío. Es muy sencillo, pero no quiero meter un montón de temas. ¿Bien? Por ahora quiero ir a lo básico. Pero no puedo no puedo cambiar el valor de una propiedad, porque la propiedad, ¿quién la maneja? Mi componente padre. ¿Se entiende? Igual hay una vueltita ahí, ¿eh? Ahora la vamos a ver, hay una vueltita, ¿eh?
La función arrow, ¿bien? Sí, no hay problema, entendí que fue el predictivo, quédate tranquila mañana. La función arrow, que se llama así de paso, o función flecha, porque lo pueden escuchar de las dos maneras por esto, ¿bien? Porque es una flecha, el igual mayor hace una flecha. Digamos, cuando ustedes vimos JavaScript y ECMAScript 6, ustedes pueden declarar una función con function, bien, paréntesis, llave de apertura cierre, los paréntesis reciben los parámetros, o lo pueden declarar con paréntesis para los parámetros, arrow y llave de apertura y cierre. ¿Bien? Esto de arriba y lo de abajo es exactamente igual. Cambia cómo lo declaro sintácticamente. ¿Qué diferencia hay en una clase cuando yo uso la función o el método? En este caso es un método, por eso no tiene el function. Cuando uso el método de esta manera, que es a través de ECMAScript 5, cuando lo llamo y lo ejecuto le tengo que pasar el bin dis porque si no pierde la referencia del dis. Es como que hago dis set state y no relaciona que el dis es la clase. ¿Bien? Cuando uso función arrow eso no pasa, entonces no me hace falta acá declararle el punto bin dis. Exactamente, sí. Sí, ustedes cuando hacen el set state, acá pueden hacer título, coma, mensaje y cambiar las dos propiedades del objeto si quieren. Sí, en un mismo set state pueden hacer lo que quieran. No es que tienen que hacerlo por separado. ¿Se entiende, chicos? Excelente. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente para complejizar un poquito y después, no sé si vamos a llegar a ver ciclos de vida, pero esto es estados, propiedades, componentes, son bases. Por eso les digo, por favor pregunten y también practiquen después, porque es lo básico en React y les resuelve todo prácticamente. ¿Bien? Después están los ciclos de vida y un montón de cosas más, pero esto es realmente importante. Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Bien? Para que vean un poco la diferencia entre usar un estado y cuando usar uno no. Vamos a hacer dentro del render una constante, a la cual voy a llamar frutas. ¿Bien? Va a ser un array frutas. Y este array de frutas va a tener cada elemento del array un objeto. Vean, array en JavaScript, corchetes. Y el array va a tener elementos que van a ser objetos, por eso la llave de apertura y llave de cierre. Este objeto va a tener una propiedad que va a ser nombre, cuyo valor, dos puntos, va a ser manzana. Coma, otra propiedad que va a ser calorías, dos puntos, el valor va a ser 80. Lo mismo voy a hacer con la banana y con la naranja. Bien, banana, vamos a dejar así, naranja. Esto se llama array de objetos. Es un array de objetos. Bien, cada elemento del array es un objeto. Estos se llaman objetos literales. Bien, yo también a veces digo un JSON, porque en realidad el JSON es un tipo de literal, de objeto literal. ¿Bien? El JSON en realidad, las claves, las propiedades tienen que estar entre comillas, bien, comillas simples. En realidad el JSON, después lo vamos a ver, es para intercambiar datos. Esto se llaman objetos literales que, para decirlo simple, esta fruta que ustedes ven acá es una clase fruta que termina generando un objeto. ¿Se acuerdan? La clase es el molde, el objeto, la clase torta es el molde para hacer la torta. El objeto es lo que me como. Bueno, esto cuando yo hago, si yo inyectara, instanciase esta clase fruta con JavaScript, haría algo como esto. Cons fruta es igual a new de fruta. Bien, esto es lo que hace internamente React. Nosotros no tenemos que hacerlo porque ya lo resuelve. Y los objetos literales es declarar en definitiva un objeto de manera literal. ¿Bien? Es decir, declaro las propiedades, los valores para esas propiedades de un objeto directamente en el código, bien sin hacer la clase, el new y todo lo demás. Son recontra utilizados. Vean el videito donde yo explico de nuevo esto, el que no lo comprende más, lo explico por ahí más tranquilo. Pero acá en definitiva estoy armando un array. Yo quiero recorrer este array y mostrar todas estas frutas, que en definitiva son las mismas que están acá. ¿Bien? Entonces fíjense, vamos a armar un array y vamos a recorrerlo. Llave de apertura y llave de cierre y el array, frutas. Lo voy a recorrer con el operador map. ¿Bien? En el video explico el operador map, péguenle también una revisada.
Pero básicamente usamos map porque map tiene la particularidad en JavaScript que trabaja con el return. Es decir, lo que nosotros retornemos dentro de la función del map lo va a utilizar. Mientras que el for each, por ejemplo, no. El for each sirve para iterar arrays. El map, aparte de iterar, nosotros retornamos un valor y ese valor lo utiliza. Map va a recibir una función como parámetro. Entonces, la podemos declarar con function, ¿bien? O con lo que venimos trabajando y es lo ideal, function arrow, ¿bien? Entonces voy a declarar paréntesis para los parámetros, flechita. El parámetro que reciba esta función dentro de map va a ser el valor de cada iteración. Yo lo voy a llamar fruta. ¿Bien? Fruta. Me parece que, bueno, vamos a ver, por ahí no tenemos. Fíjense, fruta en la primera iteración va a ser todo este objeto. Cuando vuelva a iterar el array, fruta va a ser todo este objeto. Vuelve a iterar, fruta es todo este objeto. Si este array en lugar de objetos serían string, ¿bien? Fruta en la primera iteración sería este string. En la segunda iteración sería este otro string, ¿bien? O sea, en cada iteración esta variable fruta va a ir tomando un valor diferente que va a ser el valor del array en ese número de iteración. Flechita, y acá ¿qué ponemos nosotros? Llaves, ¿bien? Bueno, les dije, el map usa el return. Vamos a poner return y lo que queremos retornar, que va a ser lo que queremos que muestre en pantalla. Yo quiero mostrar en pantalla el componente fruta, ¿bien? Y acá en nombre voy a pasar el nombre de la fruta. ¿Qué va a ser? Llave de apertura, llave de cierre, fruta, que es este parámetro, que en la primera iteración este objeto. ¿Yo qué quiero pasar ahí? El nombre. Entonces digo fruta.nombre. Fruta, es todo este objeto, punto nombre es esta propiedad. Y en calorías voy a pasar fruta.calorías. ¿Bien? Ya no hace falta declarar esto así. El último sí porque es fruta F, ¿bien? El de función, ese lo vamos a dejar. Obtuve el mismo resultado. Lo que hice yo fue armar un array, que ahora vamos a ver por qué. Recorro el array con map y en cada iteración voy llamando al componente fruta. Y le voy pasando el nombre y la caloría que la voy obteniendo de cada iteración. ¿Bien? Entonces, en lugar de llamar n veces al componente fruta, lo hago a partir del array. Ahora vamos a ver por qué. A ver, ¿por qué? Primero porque por lo general información que mostramos la traemos de algún sistema externo y demás. Pero más allá de eso, ahora yo lo que voy a hacer con un estado es modificar ese array y van a ver cómo se vuelve a iterar. ¿Bien? Pero hasta acá se entiende el uso de map, el uso de, digamos, cómo funciona map y cómo a partir de un array mostrar los elementos de ese array en el JSX. De nuevo, hay un video que explico map. Bien, pues si tienen dudas, pregunten y si no, después lo miran tranquilo y preguntan también, pero díganme. Si se entendió, avanzo, si no, no. Esos videos están en el aula. Bien, acá en el aula tienen, por un lado, en la unidad anterior, videos relacionados que están propiedades map y objetos, y acá arriba toda la lista de videos completa que está en YouTube. No, nombre y caloría, de nuevo, esto es un objeto, por eso la llave de apertura y cierre. Bien, esta es para la propiedad nombre del objeto, el valor es manzana, coma, para la propiedad caloría, el valor es 80. Bien, y así puedo seguir definiendo propiedades y valores. Propiedad a la izquierda, 2 puntos, valor. Esta de acá, no sé cuál de abajo. Pero no sé. Ah, pero no está en verde. ¿Esta? Sí, es lo mismo.
No, me perdí, Mariana. No sé si te referís a esta línea de código o a cuál. Ok. Fruta nombre es la propiedad nombre. Es esta propiedad. Y calorías es esta de acá. Fruta en cada iteración va a ir variando el valor. O sea, fruta en la iteración 1 va a ser esta, en la iteración 2 esta y así sucesivamente. Nombre es porque el componente tenía la propiedad nombre con lo que vimos la clase pasada y tenía la propiedad calorías. Esta es propiedad del objeto y esto es props de React. Los dos se llaman propiedades. Sí, si quieren llámenlo props y propiedades, ¿bien? Para no confundir. Acá me quedó todo manzana, vamos a poner manzana, banana, naranja creo que era, ya ni me acuerdo. Fruta, claro, es la variable que va tomando cada elemento del array. En la iteración 1 va a tomar el primer elemento, que es este objeto. En la iteración 2, el segundo elemento, que es este objeto. En la iteración 3, el tercer elemento. Porque en este caso el array está compuesto por objetos. Bien. Sí, este puede ponerle Pepe si quieren. ¿Bien? Pepe, si ponen Pepe, acá le ponen Pepe también. Sí, este es un parámetro de una función, le ponen lo que quieran. ¿Bien? No, esto tiene que estar dentro del return. Bueno, fíjense que acá tengo fruta, llave de apertura y cierre y el return. Bueno, esto en la función arrow se simplifica. Lo hago de la siguiente manera. Bien. Una función arrow, cuando a la derecha del arrow, bien, tiene una sola sentencia y no tiene llaves, es lo mismo que tener llaves con un return. Bien. Como aparece acá. Está. Llaves con un return. Es decir, si a la derecha del arrow yo tengo una sola sentencia, fíjense que acá tengo una sola sentencia que es el componente fruta. No me hace falta escribir la llave, el return. Directamente a la derecha pongo la sentencia, que en este caso es el componente, y la función arrow interpreta que esto tiene un return. ¿Bien? Me pone implícitamente el return. Ya si yo acá tuviese, no sé, punto y coma y otro componente u otra sentencia, ya sí lo tengo que poner entre llaves y poner el return. ¿Bien? Esto no es de React, esto es JavaScript y Map. Map lo pueden usar en cualquier, digamos, framework y demás que utilice JavaScript. Esa es otra ventaja de usar funciones arrow. ¿Bien? Fíjense que si yo esto lo hubiese puesto con una función común, tendría que haber hecho algo así, ¿bien? Function, fruta, llave de apertura, llave de cierre, return de fruta. Más allá de que no se recomienda, ¿no? Usar obviamente ECMAScript 5, pero fíjense la diferencia aparte, ven que esto me queda en una línea de código y estos son 3. Empieza a jugar esta simplificación sintáctica de acá un rol importante porque deja un código mucho más claro. Bueno, vean que ahí estoy viendo los componentes, estoy recorriendo el array, ¿bien? Con una sola sentencia, exactamente. No con un solo componente, pues si tengo acá devuelvo un div y el div internamente devuelve 5 componentes, sigue siendo una sola sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero poner por ejemplo, un botón. Bien, vamos a hacer seguir el ejemplo del botón. Vamos a poner un botón en donde voy a poner una opción filtrar, ¿bien? Y vamos a hacer el onClick de la misma manera que lo hicimos en el componente fruta. Bien, vamos a hacer acá handle click con arrow igual, paréntesis, flechita, llave de apertura, llave de cierre. Y que cuando yo hago clic acá,
quiero justamente quedarme con algunos de estas frutas, ¿bien? Quiero cambiar el array y quedarme con alguna de las frutas para que en lugar de mostrarse 3 frutas, se muestren 2. Ahí necesito un estado, porque yo lo que necesito es cambiar lo que el usuario está visualizando a partir de que hizo un clic. Entonces, esto que lo tengo declarado como una constante, perdón, este handle click lo puse mal, chicos, esto va acá arriba. Eso que lo tengo como una constante, ahora lo vamos a manejar como un estado. ¿Bien? Entonces, primero vamos a declarar el constructor. Bien. Llave de apertura, llave de cierre con el super. Hay una forma de hacerlo sin el constructor, pero ahora vamos a hacerlo con el constructor. Y vamos a declarar el estado. This.state. Igual a qué? A un objeto, perdón. Siempre un objeto. Con la propiedad frutas, 2 puntos y todo el array. ¿Bien? Esta constante no va más. ¿El map va a ser frutas? No. Va a ser ahora el array donde está en this.state.frutas. El array que voy a recorrer es el del estado que inicialicé. Y que cuando alguien haga clic, yo lo quiero modificar ese array de frutas. Entonces, ¿cómo lo voy a modificar? This.setState, entre paréntesis, el nuevo objeto que va a tener frutas, 2 puntos. Vamos a poner el mismo array, pero vamos a quitar un elemento. Sacamos la naranja. Bien. Cargamos por la duda, filtrar. Y ahí, ¿qué hizo React? Como yo cambié el estado, volvió a recorrer el map y me volvió a armar el listado de frutas, pero como yo le saqué un elemento del array, vean que ahora en lugar de mostrar 3 elementos, mostró 2. Ahí muestra 3, cuando le doy clic a filtrar, muestra 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, podría, obviamente, después esto lo traemos de un JSON, de una API y demás. Una cosa, cuando trabajen con el map, van a ver que acá les tira un warning, ¿bien? No le den importancia por ahora, después vamos a ver cómo solucionarlo, súper sencillo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Después hay algo que es pasar una función como propiedad. Bueno, después, ¿qué pasa? Que creo que estaba en la unidad explicado. Ahora si no lo explico con un ejemplo, pero déjenlo para el final eso después. Ahora voy a seguir por eso, pero primero díganme si se entiende acá, ¿bien? Lo que voy a explicar ahora es más avanzado, si se quiere. Si no lo entienden ahora, no pasa nada. Si se entiende hasta acá, sigo. Si tienen alguna duda, pregunten por favor, así la vemos. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? ¿Nadie tiene dudas? Bien. Sí, Pera lo dejamos fuera del map porque está llamando un componente diferente, por eso lo dejamos fuera del map. Por eso quedó acá abajo.
Sin más, si quieren lo eliminamos. Yo lo dejaría nomás porque llama un componente de tipo función para que les quede el ejemplo, pero no está dentro ni del filtrar, ni del map, ni del estado, ¿bien? Está completamente por fuera. Yo ahora quiero hacer una función que tenga la fruta, tenga un comprar, tenga un cambiar título y tenga un botón que diga quitar. Y cuando yo hago clic en quitar, quite el elemento del array. ¿Bien? Entonces voy a tener que tener acá un nuevo botón que diga quitar. ¿Bien? O eliminar. Cuando yo hago clic, ¿a quién llamo para eliminar? Porque cuando yo hago clic, tengo que llamar a alguien que modifique el estado del array. ¿Y el array en dónde está? En el componente inicio. ¿Ven? Acá el array está en el componente inicio. Cuando yo haga clic en este botón, tengo que llamar o hacer algo que modifique el estado de inicio para que quite el elemento del array y de esa forma no se vea en pantalla. ¿Se entiende? Es decir, no puedo hacer un método acá. No puedo hacer acá un eliminar. Eliminar fruta. ¿Bien? ¿Por qué no lo podría hacer acá? De esta manera. Porque cuando yo hago clic en el eliminar fruta, ¿qué estado tengo que modificar? ¿Puedo modificar el estado? ¿Tengo que modificar el estado mensaje o título? No. ¿Tengo que modificar el estado frutas? Sí. ¿Dónde está declarado ese estado? En el componente inicio. ¿Puede un componente, en este caso fruta, modificar el estado del componente inicio directamente? No, no puede, porque el estado es responsabilidad del componente. Es decir, el estado de inicio es de inicio y nadie lo puede tocar. El estado de fruta es de fruta y nadie lo puede tocar. Entonces, si yo quisiese hacer esto, que al hacer clic en el componente fruta modifique el estado del componente inicio, hago una combinación de propiedades y de estados. Me llevo este método de eliminar fruta al componente inicio. Y entonces digo, bueno, cuando alguien haga clic en eliminar fruta, no vamos a hacer la lógica de si es la primera, la segunda, ¿bien? Porque eso después cuando trabajemos con información que viene en una API REST es más sencilla. ¿Bien? La pueden hacer igual si quieren, pero digo para que no se maten ahora, para que entiendan más que nada el concepto. Cuando alguien haga clic en eliminar fruta, saco un elemento del array, bien cualquiera. Ahora vamos a dejar en el primero y el tercero para que vean la diferencia con ¿bien? Yo hago clic en un botón eliminar y termina eliminando un elemento del array. Ese es el objetivo. ¿Por qué tengo que tener el método eliminar fruta en inicio? De nuevo, porque el estado está en el componente inicio. Entonces el método, el único que puede modificar el estado que tiene el array de frutas es el componente inicio. No lo puede modificar fruta. Entonces el elemento con el setState tiene que estar en inicio. Pero se ejecuta desde el botón de fruta, porque el eliminar va a estar por cada fruta en el componente fruta. Bien, para esto entonces de nuevo usamos propiedades y usamos métodos. Y usamos estados. Lo que vamos a hacer es venir al componente inicio dentro del map donde inyecta el componente fruta y vamos a declarar la propiedad, bien, vamos a llamarla así, eliminar, para que vean. Y a eliminar le vamos a asignar llave apertura cierre this.eliminar fruta. Eliminar va a ser una propiedad que va a ir al componente fruta y que va a tener asociado el método eliminar fruta. Entonces ahora el componente fruta va a tener una nueva propiedad, eliminar. Bien, así como tiene calorías, tiene nombre, va a tener una propiedad que se llama eliminar. This.props.eliminar. Bien, entonces fíjense, cuando yo hago clic en el botón eliminar, llama la propiedad thisPropsEliminar. La propiedad de thisPropsEliminar tiene el método asociado al método thisEliminarFruta. thisEliminarFruta hace un setState que modifica el estado o la propiedad fruta del estado del componente inicio. Por ende, ahora yo cuando hago clic en eliminar, va a quitar un elemento del array. Yo pude desde un botón declarado en el componente hijo modificar el estado del componente padre.
Vamos de nuevo. Yo necesito hacer una opción para eliminar un elemento del array que es una fruta. ¿Bien? Ese botón, ¿dónde va a estar? ¿Dónde tiene que estar declarado? ¿Puedo declarar eliminar fruta dentro de inicio? No, porque la idea es que el eliminar lo tenga cada fruta. Entonces lo tengo que tener dentro del componente fruta. Cuando yo haga clic en el botón eliminar, que es este de acá, ¿qué tengo que modificar? Porque la idea es que yo tengo un array de 3 elementos, hago clic en uno, van a quedar 12. Voy a eliminar esta fruta y van a quedar 2. Cuando hago clic en el botón eliminar que está en el componente fruta, tengo que cambiar el estado de quién? Del componente inicio, porque el listado de frutas lo tiene declarado el componente inicio. Entonces, de alguna manera yo tengo que, con un botón que está en el componente fruta, modificar el estado del componente inicio. No puedo desde un componente directamente tocar el estado de otro. Cada componente es responsable de su estado. Entonces lo que hago es combinar propiedades con estados. Tengo por un lado un método en el componente inicio que cuando se ejecuta modifica el estado o la propiedad frutas del estado en ese componente. Bien, pero el botón lo tengo en el componente fruta. ¿Cómo hago para que inicio le mande ese método al componente fruta? A través de propiedades. Declaro una propiedad de eliminar que tiene asociado el método dice eliminar fruta. Este de acá, que es el que va a modificar el estado. Entonces el componente fruta recibe en disprops eliminar la relación con ese método, que es el que modifica el estado. Por ende, cuando yo haga clic en el botón eliminar, se va a ejecutar en el onClick disprops eliminar. ¿Quién es disprops eliminar? La propiedad de eliminar es el método diseliminar fruta. Se va a ejecutar diseliminar fruta que está en el componente inicio y va a modificar el estado de la propiedad fruta. Por ende, ahora en lugar de haber 3 elementos en el array, va a haber 2. Yo tengo 3, hago clic en eliminar, quedan 2. Obviamente, si esto yo lo hiciese realmente, yo hago clic en eliminar banana y va a eliminar la banana, hago el naranja, elimina la naranja, hago la manzana, elimina la manzana. Bien, acá no me interesa esa funcionalidad porque está todo muy didáctico todavía. Lo que me interesa es entender que yo desde un botón de un componente hijo, en definitiva, estoy modificando el estado del componente padre. Pero no lo puedo hacer directamente. Para poder hacerlo uso las propiedades como mecanismo. ¿Se entiende? Set state heredado no se puede hacer en un componente y no, porque la realidad es que lo que buscamos con React es componentizar. O sea, si yo haría todo en un componente, tendría que tener todo esto metido dentro del map, lo cual es posible, pero me pierdo de dividir el código, ¿bien? Y de poder reutilizar y todo lo que vimos antes. Al resto, chicos. Sí, este último ejemplo lo van a ver por ahí o lo van a utilizar un poco más adelante, no ya, pero para que vean un poco también la diferencia entre estados, propiedades, cómo se pueden combinar y cómo un estado solo lo puede modificar el mismo componente. ¿Bien? Sí, obviamente, chicos, esto es práctica también. Por eso decía, esta última parte en realidad es compleja, bien, no es sencilla. Lo dejé nomás, por eso lo dejé al final, para justamente, pero para que terminen de entender la relación entre estados y propiedades, que no es algo que se excluye mutuamente, sino que todo lo contrario, se combinan. Bien, yo puedo pasar un estado como propiedad, puedo pasar un método como propiedad, y lo importante también es entender que un estado solo lo puede modificar el propio componente, no lo puede modificar otro. ¿Bien?
A ver, ustedes me dicen, pero yo al hacer clic en el componente fruta estoy tocando el estado de inicio. Sí, pero ¿quién lo toca? El método de eliminar fruta de inicio. El componente inicio lo está tocando. ¿Bien? Ahí está el código. Exactamente. Bien, lo importante es eso. Después, si hay dificultad en cómo hacerlo, lo vamos a repasar y lo vamos a usar. Bien, pero lo importante es entender eso. Bien. Respecto al TP. Ah, miren, me quedó. Ah, no, está bien, está bien. Este es. Perdón. Vamos a ver por las dudas. No me acuerdo si usaba ciclos de vida, si no lo sacamos. Bueno, Fabián, subinos el código y lo revisamos, no hay problema. Suban el código en un RAR y lo vemos. TPs optativos, chicos, no son obligatorios ni se tienen en cuenta para la nota final, así que no se preocupen. Bien, TP unidad 1, optativo. Dada la página de detalle de producto unidad vendedor. Ah, este quedó, perdón. Ahora resolvemos esto, me quedó mal enunciado a mí. Ahora sí, está bien, listo. Porque antes dábamos la unidad 4 y ahora ya no. Ahí corrijo yo el enunciado, perdón. Ya lo corrijo, así lo repasamos y lo vemos entre todos. Ahí lo corrijo. A ver. ¿Está bien? Está bien. Mismo un botón comprar, así está bien. Bien, ahora sí. Porque antes dábamos el optativo de la unidad 4, entonces lo usábamos como puntapié de esta unidad, pero ahora ya la 4 no la damos más para que puedan trabajar en el obligatorio. Bien, ahí lo corregí. Esto es así, van a tener que hacer primero un componente, pueden llamarlo producto, pueden llamarlo detalle, ¿bien? Va a ser un componente que va a mostrar el nombre de un producto, ¿bien? No hace falta que hagan una iteración, un array de productos, uno solo. El nombre, la descripción, el precio, el SKU, le pueden ponerle cualquier cosa. El SKU es un código bien para identificar únicamente un producto. Pónganle 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pierdan, en eso no se preocupen, ¿bien? Y la cantidad disponible. Esto es como para que tengan una idea, no para otra cosa. No es que le vamos a evaluar los datos que mandan, ¿bien? O sea, ustedes piensen que están haciendo no esta página, sino que están haciendo esta página, ¿ven? Cuando entran a ver un único producto. Entonces ahí lo que van a hacer es un componente que, a ver, en el código, ustedes están armando el componente y van a decir el nombre del producto, silla, JMI, no sé cuánto, el precio, 1.500 pesos, bien, así, en el mismo código lo escriben. No hace falta que lo saquen de ningún lado porque todavía no vimos cómo obtener información de otro lado. En el mismo código van a escribir, por ejemplo, el nombre del producto, el precio, el SKU, lo que les pide ahí. ¿Y dónde lo van a inyectar ese componente? En el app.js. ¿Bien? En el app.js en lugar de poner inicio acá, van a poner detalle. ¿Bien? Van a poner detalle y en el componente detalle van a poner a mano en el código el nombre, el precio y todo lo que les pide. Una vez que hacen eso, van a poner un botón comprar. Al hacer clic en comprar, van a poner un mensaje que diga gracias por su compra. ¿Bien? Hago clic en comprar, gracias por su compra. Muy parecido, vean, a lo que hicimos acá. Muy, muy parecido. ¿Cuál es la diferencia?
que no van a tener este componente inicio con el map, con el array, sino que directamente es como que de app inyectamos fruta y fruta va a recibir el nombre, propiedad, calorías, todo como propiedad, lo tiene directamente escrito en el componente. Si ustedes quieren ir un poquito más allá, pueden hacer que ese componente producto reciba props como lo hace el componente fruta, ¿bien? Y al hacer clic en comprar muestra un mensajito, gracias por su compra. ¿Se entiende? Es más sencillo de lo que hicimos hasta acá. Por eso les digo, es como saltear el inicio directamente desde app, inyecto el componente producto, muestro la información de producto, un botón que diga comprar, al hacer clic, muestra el mensaje gracias por su compra. ¿Bien? Igualmente, semana que viene, o sea, yo siempre les doy una semana para que lo hagan ustedes, semana que viene voy a estar subiendo el video con la resolución. Primera semana les dejo un poco para que, digamos, piensen solos y ya la segunda semana les subo el video para que sepan cómo encararlo. Y no esperen igual, ¿no? Si tienen dudas, tienen problemas, les tira algún error o algo, suban las consultas al foro. ¿Bien? Bueno, ciclo de vida lo vamos a dejar para la semana que viene, porque ya son muchos conceptos nuevos, bien, para que no se mareen. Si quieren preguntar alguna duda, pregunten. Si no, nos vemos el jueves que viene, mismo horario, 20 horas. Pregunten a través del foro cualquier duda que tengan. Ahí les estoy subiendo ya el ejemplo. Ahí ya va el ejemplo para no olvidarme. Sí, bueno, por eso les decía, son bastantes cosas, por eso el ciclo de vida no lo vimos. La realidad es que el módulo 2 es el más intenso, porque es donde se ven todas las cosas bases de React. Así que por eso les digo, vayan viendo los videos, tranquilos y demás, pero si tienen dudas, vayan preguntando. No vi, sinceramente, hoy a la tarde si subieron dudas. No, por ahora venimos al día, pero vayan preguntando si tienen dudas, porque estas son propiedades, componentes y estados, es lo básico. Esto tiene que estar para la clase que viene, lo tienen que tener aprendido. No la última parte de última de mandar, propiedades no, pero sí saber cómo crear un componente, cómo manejar las propiedades de un componente y cómo utilizar estados en un componente. Si tienen duda con alguno de esos temas, me preguntan. Si la duda fue lo que vimos al final de clase, no se preocupen, pero los otros tres tienen que estar claros, ¿bien? Pues si no, no van a entender lo que veamos. Nos vemos, chicos, que tengan una buena semana. Un buen fin de semana también. Nos vemos el jueves que viene. Saludos.